tipo de situaciones. Eso es cierto. Bueno, les voy a preguntar yo y abríamos casi el programa en realidad con esto. Estados Unidos no va a conseguir, si no mueve a los republicanos de donde están, no va a conseguir enviar más dinero a Ucrania a partir de 2024. Y en Europa, que se nos llena la boca diciendo que sí y que no va a haber problema, y que, bueno, sale Josep Borrell diciendo que hay que enviar más municiones, etcétera, etcétera, la realidad es que no le llegan. Sí, hay que enviarles más, pero ya veremos cuándo. No están llegando y además no es porque ya no quieran, no voy yo a meterme en esa idiosincrasia, es porque ni siquiera da tiempo. Alemania no está teniendo tiempo, por ejemplo, de fabricar todo lo que se manda allí y además intentar recargar lo que tenía para su defensa propia. En eso están los países europeos, insisto, que siguen prometiendo dinero, pero que ahora se han encontrado un segundo escollo, y es que a no enviar municiones, a lo mejor tampoco se puede cumplir con la promesa del dinero, porque ya no es solo Hungría, hay varias voces que empiezan a decir que esto tiene que acabarse y que no van a seguir permitiendo que Europa, con ellos de cómplices, envíe ese dinero a Ucrania, porque es un asunto que hay que abordar desde la negociación. Ojo, porque esto es un giro tremendo para Zelensky, que evidentemente, lo hemos dicho aquí muchas veces, cuando se decía Ucrania resiste. Bueno, Ucrania resiste porque hay más de 35 países detrás poniendo allí todo. Como esto empiece a dejar de pasar, vamos a ver, porque el giro puede ser bastante rápido, con todos mis respetos. ¿Qué creéis que va a ocurrir con este asunto? ¿Se va a dar dinero de emergencia de alguna manera? ¿Se va a intentar buscar una negociación aunque se salga perdiendo en esa tesitura con Rusia? Emiliano, Ezequiel, Miguel Ángel. Bueno, yo creo que en el caso de la Unión Europea, como sabrás, gracias a nuestra maravillosa presidencia del Consejo Europeo, o del Consejo, mejor dicho, se supone que sí se ha garantizado la asistencia financiera de los famosos 55.000 millones que prometió la Unión Europea. Eso sí, habrá que romper el escollo el 14 de diciembre del presidente Orbán, que estoy seguro que tratará de vetar cualquier tipo de mantenimiento de la ayuda económica por parte de la Unión Europea. El problema y las negociaciones que se está haciendo con la Comisión Europea para los famosos presupuestos del año que viene, parece que eso no lo van a tocar. Van a tocar otras partidas que ya veremos cuáles van a ser, pero en concreto esa no. El grave problema es la financiación de Estados Unidos, porque se supone que a principios de noviembre se acabó los 111.000 millones que ya estaban aprobados de ayuda directa o indirecta a Ucrania, y lo que está pidiendo la administración Biden es fundamentalmente tratar de renovar otros 100.000 millones para el 2024, cosa que tal y como está el Congreso y el Senado, pues parece que no va a ser tarea fácil. Y si no lo consigue, ahí sí que Zelensky va a tener un serio problema de sostenimiento, tanto de la parte militar como de la parte civil, porque recordemos que una parte de las ayudas no solamente van al tema de sostenimiento militar, sino también de la economía ucrania, que está totalmente devastada. Entonces, ahí es cuando empezarán los problemas. ¿Cuál es el principal obstáculo? Pues que ya estamos en precampaña electoral en Estados Unidos y ya veremos qué pasa, porque se aprobó la partida para Israel, pero que no se haya aprobado para Ucrania, pues evidentemente es que hay fuerzas que están moviéndose para tratar de afectar la candidatura de Biden. Es decir, es que no creo ni siquiera que esté directamente vinculado al conflicto de Ucrania, puesto que la mayoría de republicanos se supone que son favorables a la ayuda, sino fundamentalmente a dinámicas internas electorales. Mira, yo quizás tenga que echar un poco marcha atrás, pero después de la guerra Irán-Irak, fijaos el tiempo que ha pasado, hubo un desmantelamiento general de la industria armamentística, fundamentalmente en Europa. Quien mantuvo su estructura fueron los americanos. Ellos han mantenido, tienen una estructura armamentística, es decir, fabricante de armamento y munición muy potente y tienen un ejército, por eso es el primer ejército del mundo. Pero si te vas a Europa, la única industria, y cuando estoy hablando de industria es la capacidad de fabricar en cantidades importantes, primero es el Reino Unido. Los alemanes, pues fundamentalmente más que en munición, en piezas en carros de combate con Rheinmetall y Klaus Maffei, y luego los franceses, que son muy buenos fabricando misiles. Punto. Se acabó. El resto de la industria, después de aquella guerra, se deshizo. Y el problema que hay es que para tú poder fabricar determinado tipo de munición, que es lo que están pidiendo fundamentalmente,
necesitas instalaciones. Y aquella guerra lo que enseñó a la gente es que no puedes invertir si no tienes los contratos asegurados. Y eso ningún gobierno te los asegura. Por lo tanto, las inversiones para poder fabricar, es decir, las estructuras fabriles que te permitan fabricar proyectiles o que te permitan fabricar otro tipo de cosas, no las haces. ¿Por qué? Pues no tienes seguridad de que esto no vaya a llegar a una armisticio o a una paz de un día para otro y que, por lo tanto, te quedes colgado con la brocha. Entonces, eso se aprendió en aquella época y todo el que trabajaba en aquella época lo recuerda perfectamente. Bien, si adicionalmente tú cortas el suministro porque ya no llegan, porque los americanos dicen, ya no puedo, mis reservas estratégicas y mis sistemas de entrenamiento los tengo que sostener, los europeos fabrican lo que fabrican y para que os hagáis idea, el ejército español ensaya el lanzamiento de bombas desde los aviones con bombas de prueba, porque que no son bombas de tamaño real, con eso ya quiero decir todo lo que viene detrás, ¿no? Italia no la tiene, es decir, Portugal la deshizo, todo eso ha ocurrido así. Claro, llega un momento donde dices, antes de entrar en que no tengo dinero, lo que no tengo es capacidad fabril para entregarle armamento y munición a los ucranianos. Y ahora vamos a la siguiente fase. Bueno, pues le damos por lo menos dinero. No, pues que también nos peleamos, porque ya esto empieza a hacer una guerra de desgaste. Que yo creo que es lo que en un determinado momento de la guerra Putin se dio cuenta. Antes o después, los aliados de Ucrania se desgastarán, se cansarán. Ocurrirá, pues eso, elecciones, de todo. Yo la situación la veo bastante complicada para mantener esto y vamos, yo no me puedo creer que esto se pueda extender por los años, pues porque no va a haber ni dinero ni armamento y munición. Entonces, yo creo que antes o después se intentará forzar algún tipo de, no tengo ni idea, paz. Ya, pero yo Pero le traslado la pregunta a Ezequiel. El tema es que esto te deja en una posición absolutamente débil a la hora de sentarte a negociar. O sea, tú con estos miembros vas a decirle a Vladimir Putin que quieres que te deje, que se vaya de Ucrania entera y que, pues eso que se decía al principio de la guerra, y hombre, te vas a volver casi como has entrado. Claro, te deja en una posición absolutamente de fracaso antes de entrar en una negociación, Ezequiel. Sí, en la Unión Europea comenzaron los gritos, José, el rey está desnudo, el rey está desnudo. Y sí, efectivamente, el rey aparece desnudo. Ucrania retrocede, aparece en inferioridad de condiciones en una guerra de desgaste contra Rusia, nada más y nada menos. Carecía desde el primer momento de oportunidades y acompañó una promesa falsa hecha por los Estados Unidos. Del millón de piezas de municiones, de munición prometido por Europa, apenas despachó 300.000 unidades, 300.000 unidades de 1 millón prometidas. El apoyo en Estados Unidos aparece cada vez más temblequeante. Y bueno, mientras tanto, aquí en Alemania, por lo menos esta última semana, comenzó un proceso de cambio de ánimo en los medios de comunicación tremendo, en el cual básicamente realizan un reconocimiento del fracaso de la contraofensiva, de la situación desesperante en lo militar, en lo político y en lo económico de Ucrania, la falta de apoyo de Estados Unidos y la eventual victoria de Trump. De repente despabilan y no solamente Ucrania aparece en una situación muy compleja, sino también la propia Europa por haber motorizado esta política. Y frente a eso, ¿cómo reaccionan? Primero con, bueno, algunas posiciones verdaderamente delirantes, como esto de, más apoyo, perseverando en la misma tesitura, lo cual va a generar un empeoramiento de la situación, la misma política generará el mismo resultado. Por otro lado, la falacia del estancamiento, esto de, acá presenciamos un empate porque no aparecen grandes movimientos territoriales. Claro, en una guerra de desgaste nunca aparecen grandes movimientos territoriales hasta la destrucción de una de las partes. Y por otro lado, sí aparece algo un poco más inteligente a la vez, con la demanda de negociaciones. Según el propio Seymour Hersh, por cierto, ya comenzaron negociaciones, una versión,
entre Zaluzhny y Gerasimov. Por cierto, la disputa a cielo abierto entre Zaluzhny y Zelensky, bueno, más que... En lugar del contexto de un país en guerra, eso recuerda más a una telenovela. Lamentablemente en el medio de esta telenovela muchísima gente muerta. Y bueno, ¿cuál ahora la salida para Europa? La cosa parece muy complicada y todas estas propuestas de negociación responden a una mirada incluso eurocéntrica de la situación, porque ahora los términos de la negociación y los tiempos, lamentablemente, no los determina Europa, no los determina Estados Unidos y no los determina Ucrania, sino que los determina Putin. ¿Sí? Y Putin ahora parece cómodo en esta situación. Entonces, muy posiblemente vaya a rechazar la propuesta sugerida por ahí en algunos borradores de la entrega de los territorios conquistados y de un poco más, pero que el resto de Ucrania sí participe en la OTAN. Putin no va a convalidar eso, y con toda razón, porque precisamente la cuestión de la OTAN determinó el inicio de la guerra desde la mirada de los rusos. Lo cierto de todo esto, los platos rotos ahora aparecen en Europa, con una dirigencia verdaderamente desconcertada, y con los ciudadanos de a pie, todos nosotros, en esta situación, desembolsando cada vez más impuestos, cada vez más dinero por la energía, cada vez más precios en el supermercado o en cualquiera de las compras para el sostenimiento de una guerra desde el principio sin ningún sentido. La solución aparecerá por alguna suerte de negociación en torno a la neutralidad del resto de Ucrania, y en mi opinión, como desde el principio, cuanto antes la negociación, más probable el mantenimiento de una Ucrania lo más grande posible. Cuanto más retrasadas las negociaciones, más pequeño el resto de Ucrania, lamentablemente. Bueno, no sé si queréis añadir algo más. Creo que la explicación ha sido bastante somera. Yo no sé si va a terminar de aquella manera o no. Me gusta la frase con la que empezaba en realidad todo este análisis, Ezequiel, que decía, ahora de pronto el rival desnudo. Sí, efectivamente. Aunque no creo que sea tanto que nunca llevo traje, Ezequiel, como que hemos decidido dejar de pagarle el sastre. Entonces habrá que ver hasta qué punto esto va a seguir. 2 minutos me vais a dar. Regreso con esto, regreso con Taiwán. Ya sabéis que hay cumbre esta misma semana, Europa-China. Y no se le ha ocurrido otra cosa al expresidente de Dinamarca, alguien también viejo conocido en los estándares internacionales, Anders Fogh Rasmussen, que decir esta mañana que lo que tiene que hacer Europa cuando vaya a China, ojo, no habrá cosas que hacer, que Rasmussen lo primero que se le ha ocurrido es decir, hay que ir allí a dejar clara nuestra posición de que no se puede tocar Taiwán. Pues no tendrá cosas que ir a pedir Europa para llegar con eso como primera exigencia. Vamos listos. En fin, lo que es despegar los pies del suelo. 2 minutos, que regresamos con esto y otros tantos asuntos. Con Emiliano García Costo, con Miguel Ángel Temprano y con Ezequiel Vistoretti, que siempre es un gusto. Hasta ahora mismo.